la familia que me acogió a mí es una familia que es de derecha, totalmente de derecha. Y hablamos sobre debatimos sobre esto. Ellos son votantes de Vox también, antes era PP, ahora Vox. Y ellos, mira, yo soy un emigrante, soy mestizo, y ellos conmigo me han tratado como la familia que yo tengo en Cuba. Qué bueno. Y entonces, sin embargo, te cuento ahora. Qué bueno. Conocí a un chico en Barcelona, que él, no voy a usar su nombre, pero bueno, él al principio aquí me trató muy bien. Me enseñó a andar en un metro, que nunca había visto un metro. me llevó de fiesta, me invitó a quedarme en su casa, no sé qué, todo muy bien. Hasta que yo le dije que yo no pensaba como él. Yeah. Porque él era de izquierda y yo le dije, ¿cómo yo voy a ser de izquierda si yo me he ido de la izquierda? De ese día para acá, que yo le dije, yo no apoyo tu idea ni de feminismo, ni de ecologismo, ni de veganismo, ni de nada de eso. 2 cubanos narran cómo fue salir de Cuba y toda la travesía y las peripecias que tuvieron que hacer para salir de ese país. Quiero reaccionar a este podcast de Wildcast y la verdad es de que lo empecé a ver como 2 o 3 minutos y me pareció muy interesante y dije, no, ya no lo voy a ver, me voy a esperar a verlo para reaccionar en vivo y ver todo lo que narran estas personas que al principio me pareció muy, muy interesante. Entonces vamos a escuchar a ver qué dicen. Vamos allá. Bueno, caballeros, bienvenidos. Estamos grabando, ahora sí que sí. Estamos con César y Alfredo, cubanos los dos, ¿verdad? Sí, cubanos. ¿Nacidos en Cuba? Cuba, en Cuba. Bien. En Santiago de En Cuba, Santiago de Cuba. exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Se conocen de allí o se conocieron aquí luego? No, nos conocemos de allí. De la infancia. Sí, de la infancia. De toda la vida, ¿no? Qué bueno, Sí. qué bueno. Somos brutal. del mismo barrio, ¿Eh? estudiamos, Órale. tenemos la misma edad, Vale, estudiamos en la misma escuela, la primaria, secundaria y instituto pre. vale. Estudiamos juntos. ¿Y se vinieron juntos para acá también? No, por vías diferentes. A él lamentablemente le tocó la parte más fea y yo sí vine directo ya con nacionalidad. Vale. A ti te tocó la... Bueno, pues aquí ya es una ventaja, ¿no? El hecho de poder salir de tu país y que ya traigas una nacionalidad o llegues con nacionalidad al país que te va a recibir, pues es una gran ventaja, porque de otra manera, pues tienes que batallar muchísimo, estar de ilegal, incluso estarte escondiendo de las autoridades o andar con miedo. Entonces, qué bueno que tuvo la oportunidad de poder salir ya en orden y con papeles para poder llegar legalmente al país. Sí, a mí me tocó hacer travesía. Bien. Ahora entramos ahí, pero creo que es un tema interesante ahora. También estábamos hablando antes de empezar a grabar todo lo que está pasando con Venezuela ahora. Sí. Yo creo que un poco, o sea, yo como lo he visto siempre es como que los venezolanos veían a Cuba y decían, nosotros nunca vamos a poder estar así. Luego los argentinos miraban a Venezuela, Sí. nosotros no. Y ahora nosotros miramos a los argentinos y decimos, no, esto aquí no se puede dar. Sí. Unión Europea, aquí no va a pasar eso, ¿no? Pero Y, madre mía. Exacto. La verdad es que es una línea muy delgada de cuando ves que todos los países o varios países en la TAM están pasando por esta situación de líderes que de alguna manera tienen tintes autoritarios y van como que avanzando poco a poquito, ¿no? Este es el clásico puesta en marcha de los líderes autoritarios para poder instaurar regímenes que quiten libertades a los individuos, que poco a poco van avanzando en esas agendas autoritarias. Son pequeños pasos y es la típica falacia de que no, esto aquí nosotros no nos va a pasar porque nosotros somos esto, porque nosotros tenemos esto, porque nosotros nos defiende tal país. Bueno, en Cuba principalmente fue donde se empezaron a implementar todo esto y muchos líderes de la TAM están empezando a importar a sus países estas pequeñas agendas que van implementando poco a poco. Entonces sí es de preocuparse y es que todos los ciudadanos y residentes en estos lugares estemos al pendiente de estos pequeños pasos porque poco a poco te van quitando libertades y es cuando te das cuenta que ya no hay salida atrás o que es muy difícil quitar a cierto grupo de líderes autoritarios que ya están sumamente incrustados y con el control total de la sociedad. La cosa pinta fea. pinta fea aquí. Sí. O sea, ustedes lo ven venir la situación que Claro. poco a poco va cogiendo Sí, los tintes, ¿no? Sí. El esquema se va como repitiendo. Ujú. desde Es como que el esa- comunismo se hace Exacto. goloso, ¿no? A los oídos ignorantes. O sea, Sí. como que suena bonito. Sí, como que Eso. exacto, porque es lo que venden, es la fachada que se vende y es lo que la gente como pues, compra, evidentemente. yo tengo una frase aquí de Winston Churchill que siempre la cargo, que es para explicarle a ellos y decirle que lo que dice, que el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y la prédica de la envidia, y su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. A Y todos lo nos hace dijo- pobres. Y lo dijo ¡Wow! ¡Qué buena frase! Y es tal cual, ¿eh? Tal cual. Es repartir la miseria entre todos por igual. Pero si alguien pretende y quiere y tiene aspiraciones de salir adelante, es ahí cuando te cortan las alas. Tiene mucha razón este man. precisamente el famoso Che Guevara, lo dijo en Cuba en una entrevista, más nunca la pusieron. Que el socialismo simplemente era repartir la pobreza. Repartirla por eso. Mm. Totalmente. Ahora, No, mira, es tal lo que cual. digo, ahora, aquí hay muchos jóvenes pidiendo comunismo, entonces ahora en otro lado del mundo están otros tratando de Yo creo sacarlo. que si realmente Hoy conocieran, mismo. si realmente conocieran de verdad la cara oculta de la luna, no lo pidieran de verdad. créeme. Es como yo le digo a muchos, tú eres comunista porque lo leíste, tú lo leíste. El papel suena bonito, ¿no? Sí, tú vino de Claro. la universidad, te dijeron esto y tú lo leíste en un libro, no sé, El Capital, no sé qué libro leíste,
y tú nunca, ni 72 horas vivido en el comunismo. Claro. Así que tú no puedes ser Además hay que comunista. dar un pequeño recorrido por Claro, es que a mí me cuesta muchísimo trabajo entender cómo hay gente que vive en países capitalistas muy cómodamente y piden socialismo para otros lugares. En realidad, cuando no conocen el día a día de cómo vive un socialista o un país donde están limitadas todas sus libertades, que básicamente tienen que estar sobreviviendo para comer ese día. O sea, yo, por ejemplo, he visto muchas personas, documentales de personas que han ido a Cuba y que muestran la realidad cotidiana del pueblo cubano y dices, no, o sea, ¿cómo es posible que un pueblo pueda vivir ahí bajo el yugo de sus líderes? Pero ellos sí, ¿no? Viviendo en la opulencia, viviendo muy cómodamente, gastando, yéndose de vacaciones a los países de primer mundo y su pueblo totalmente jodido, preocupado por vivir ese día, para ver qué va a comer ese día. ¿Tú crees que alguien así en un país va a tener aspiraciones para algo más, para poder emprender, para poner tu negocio, para poder salir adelante, si vives preocupado en qué vas a comer ese día? Eso, señores, es el socialismo y el comunismo. Cuando alguien dice que el socialismo es lo mejor y que el estadio de llegar a un país verdaderamente socialista para luego convertirlo en comunista es la verdadera salida a todos los problemas y que maldicen al capitalismo, pero bien a gusto viviendo el capitalismo. No, eso a mí me da me causa mucho ruido. que no puedes. 2, 3, 4 generaciones en la misma casa. A dividirse No puedes. ella. A ver, nosotros nos conocemos desde la escuela. Mm. Te cuento mi historia un poco así. La familia de él sí es un poco una familia más, como que en la sociedad tan... Más integrado, sí, más ¿no? integrado porque Sí. los padres son médicos. Mi ¿sí? hermana también. Y eso. Una mejor posición. Sí, a ver, bueno, sí, entre no me comillas, condición sí. nada. No. Porque allí, En teoría. allí uno que vende fritura en la calle cobra más que un médico. Sí. Esa es ¿cómo decimos nosotros? Ese es... Wow. ¿Cómo se llama? En Cuba, La hipocresía. La del famosa comunismo. pirámide social esa que tanto se habla, ¿no? Mm. Abajo, en la base, los que son más agrupados, los menos, y luego va subiendo y arriba está bueno, esa pirámide en Cuba está invertida. Al Sí, revés. es lo que te digo. Allí, un tremendo. profesional no gana nada. El que vende fritura en la calle, el que lucha en la calle, gana mucho más que un profesional, pero por mucho. Pero porque se va un poco por fuera, por la izquierda. Sí, por la Exacto. izquierda, claro. Esa es la hipocresía del comunismo. Por la izquierda se dice en Cuba, ¿no? Sí, por la Sí. izquierda, sí. Eso no. Entonces, lo que te decía, nosotros conocimos en la escuela. A ver, yo no era un... Para los que estén escuchando, por la izquierda sería como en el mercado negro. En Sí, negro, el sí. negro. El servicio militar, no sé, ve vestido así, córtate el pelo así para venir a la escuela, tiene que decir, seremos como el Che, tiene que decir, viva Fidel, tiene que decir... Y sea entonces que yo... Desde niños es como Desde niño te sí, adoctrinan. un En adoctrinamiento. Sí. Cuba, todos los niños, en Cuba, antes de entrar a las clases, en las aulas, hacen un matutino Un adoctrinamiento. donde se canta el himno nacional, se saluda la bandera, y antes de ya de concluir, todo el mundo tiene que repetir el Consigna lema que comunista. dice pionero por el comunismo, Seremos como el Che. Y yo no quiero ¿Sí? ser como el Che. todos los días, de lunes a No viernes. A día de hoy también. manches. Sí. Y entonces lo que te decía... Vale, pero y una pregunta. Este adoctrinamiento O sea, desde morritos ya les meten que que el comunismo es lo mejor que hay y desde chavitos ya te están metiendo ese chip. Eso es realmente, pues todas las sociedades lo hacen, ¿no? La cuestión es que aquí defienden un paradigma que todos somos iguales, una tierra prometida donde nadie va a sufrir, donde todos van a tener justo lo que merecen y en realidad no es así. Pero desde chavitos sí se fijan cómo van educando a la gente para empezar a asimilar todos ese tipo de valores. tiene un efecto real o los Sí. niños repiten como loros y no quieren saber nada del comunismo. Y No, quieren- sí quieren tiene un irse. efecto real. Sí tiene un efecto A real. ver, Claro. te explico una cosa. Cuba se ha empezado a abrir. Ahora, después de que se cae el campo socialista, viene un periodo muy fuerte en Cuba llamado el periodo especial. Y Cuba se empieza a abrir. Empiezan a entrar turistas, muchos turistas españoles fueron, muchos turistas. Entonces ya las personas fueron viendo la realidad de lo que es el mundo. Porque allí te cogen en la escuela y te decían desde niño que aquí no puede entrar el capitalismo porque estas escuelas gratis que tú tienes no las Se vas a van a tener. acabar, Y no vas a van a tener que tener pagarlo. Y tú dices, salud. oye, ¿cómo? Y tú dices, coño, si yo cobro mis padres cobran nada. Pagar la salud, uff, Vale, qué pero miedo. esto te lo dice el profesor. El porque- profesor. Sí, pero porque él lo cree de verdad o porque son órdenes que le vienen de Porque arriba también- y que hay- o lo dices Hay o quien estás sí lo jodido. cree Hay quien sí lo cree. y hay quien no le queda más remedio que decirlo porque tiene que cumplir Sí, con un plan sí, tiene que establecido y lo van chequeando también Sí, a ellos. Porque Lo típico, ¿no? El típico discurso de este tipo de países, que el capitalismo si entra va a ser lo peor y va a ser el acabose y que los va a hundir más y se la pasan echando, ¿no? Esta retórica rancia que sabemos que utilizan todos estos líderes, donde dicen que pues las empresas transnacionales siempre tienen que tener un muñeco de paja al cual estarle echando la culpa de lo que le sucede y sobre todo para lavarse las manos. Ustedes fíjense cómo es cómo es la retórica que utiliza un líder populista de Latinoamérica, donde quieren implementar las ideas del socialismo y siempre va a ser que van a tener al malo de la película para poder estarlo golpeando cada que se pueda y sobre todo para ir distrayendo a la gente de las estupideces que hace su gobierno.
de la incapacidad de los líderes para poder ir encubriendo todas las tonterías que hacen. Sin embargo, me lavo las manos, digo que son los de afuera, que por culpa del capitalismo, por culpa de las transnacionales, por culpa de no sé quién, pero jamás verán un ejercicio de autocrítica para decir, ok, estamos haciendo las cosas mal, vamos a reivindicar, vamos a recomponer aquí. No, ellos siempre son los buenos, los mejores, los que siempre hacen las cosas bien, pero el típico cuento de la retórica rancia y gastada de que alguien más no los deja avanzar y por eso el país está como está. Esto realmente, estoy cansado, pero cansado de escucharlo. Es lo que te digo. Lo que nacimos del periodo especial, que es del 90 para acá, ya crecimos con otra mentalidad. Pero lo que crecieron con el triunfo de la mal llamada revolución, la dictadura en Cuba en el 59, esa gente mueren por Fidel, mueren por la revolución, mueren. Ellos son tan ciegos. Vale. Ellos todavía creen que nosotros tenemos hambre por culpa del embargo que tiene Estados Unidos. Vale. Ellos creen que todo lo que... Tú le dices, mira, se cayó un rayo en una palma y quemó la palma, que eso es culpa del imperialismo. Y te dicen, es verdad, ese fue el imperialismo que lo mandó. Es lo que les digo. Bien. O sea, Me gustaría entrar ahí en las diferentes fases en la historia de Cuba, pero para no salirnos por ahí todavía, vamos a entrar un poco en lo que es la historia de ustedes dos por separado, ¿no? Sí, Porque digo yo, si bien están adoctrinados de la escuela, ¿en qué momento te llega a ti esa curiosidad de decir, oye, yo me quiero ir de aquí? Te cuento. ¿Dónde surge eso? ¿no? Te cuento yo primero. Vale. A ver, está mi interesante. familia, yo nací en una familia humilde, una familia pobre allí, pero una familia que me dieron una buena educación. Una familia de cristianos. Educación en casa. Sí, Bien. de cristianos. Vale. Entonces, en Cuba eran perseguidos, el cristianismo era perseguido, como en todo, como fue en Rusia, como en Corea del Norte, en China. El cristianismo, en el que quemaban Biblia, eso. Y entonces lo mismo pasaba en Cuba. A los testigos de Jehová y a los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, por no usar las pañoletas, que era lo que completaba, y no saludar la bandera, Wow. eran perseguidos y eran metidos en... Paréntesis, la pañoleta es una prenda que utilizan el uniforme escolar de los niños en Cuba. Sí. Vale. Es que ya ni siquiera hay libertad de credo. Ni siquiera hay libertad de credo. Primero tiene que ser lo que tu gobierno, lo que el líder indique y después tus creencias religiosas. Y entonces así funcionan estos estados autoritaristas. Todo dentro del gobierno, nada por fuera del estado. Así es como realmente funcionan. Sí, es verdad, porque tú usas Suena pantalón corto, pantalón corto rojo, camisa blanca y pañoleta azul, que combinan uno de los tres colores de la bandera cubana, Vale. rojo, azul y blanco. Y entonces los testigos de Jehová no usaban eso porque que decían que la pañoleta, que la bandera era un símbolo que ellos como que no la idolatraban por ser cristianos. Y también los adventistas del séptimo día, que lo que era mi familia, que no, guardaban el sábado como los judíos, así que no iban a la escuela, no iban a trabajar, solo se dedicaban a ir a la iglesia. Vale. Y entonces en ese tiempo hubo una cosa llamada UMAT, que era la Universidad Militar Asociada del Trabajo, que en verdad eran campos de concentración para jóvenes que escucharan música de los Beatles, que tuvieran un tipo, esa onda americana, tipo hippie así, que hay muchos cantantes famosos actualmente que algunos están de acuerdo con la dictadura, todo como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que en ese aquí en tiempo, España. sí, por llevar ese tipo de ropa americana, así, Y el y pelo escuchar los largo, Beatles y eso, tal. te metían ahí. O sea, que se salía un poco De la línea de que tiene que cogía un colorcito, no llevaba el gris que querían ellos, el blanco y negro que querían ellos, te metían ahí. Metían No homosexuales, manches. metían cristianos, testigos de Jehová, adventistas, el que oía música americana, que vestía medio americano o occidental. Por eso a mí me parece increíble que hoy en día muchos militantes del movimiento de las letras y de la bandera multicolor defiende al Che Guevara. Digo, ¿qué están pensando? ¿No sabían cómo hacía Ernesto Che Guevara, que se los llevaba a campos de concentración para reeducarlos? Casualmente es lo mismo que estamos escuchando hoy en palabras del dictador en Venezuela de Nicolás Maduro, para reeducar a esta gente por medio del trabajo. O sea, este tipo de personas eran los principales homófobos y ahora los idolatran como íconos a seguir. O sea, esto me parece ya surrealista, increíble, y no conocer por lo menos un poquito la historia para ver de dónde viene todos estos antecedentes y sobre todo decir, carajo, ya basta, ¿cómo voy a estar yo idolatrando a una persona que en su pasado nos hizo mucho daño? En realidad me parece inconcebible. Un reformatorio, ¿no? Campo de concentración. Y entonces... Pero campo de concentración Bajo el nombre de UMAT. para lavarte un poco la cabeza y luego sacarte. Sí, o ahí para acaban tratar de mal? lavarte, pero eran prisiones. Era una especie de carmiento. Sí, de carmiento, como, oye, el que no se siga por él, mira lo que le pasa. Vale. ¿De dónde terminas? Y mucha gente decían que va. Vale. Y entonces esto, para situarnos en el tiempo, ¿durante qué época era esto? eso eran años 60, 70, principios de la revolución. Vale. De la mal llamada Teniendo en revolución. cuenta que esa cosa triunfó en el 59. O sea, a partir de ahí ya de todo lo que estaba. Entonces, ¿qué pasa? Mi familia, al ser cristiana, no se vinculaba a nada y tampoco tenía derecho a estudiar, a coger un puesto, ¿me entiendes? ¿Porque eran cristianos reconocidos o de puertas para adentro? No, en cristianos casa? reconocidos. Vale. Entonces, que se congregaban y todo. Vale. Entonces, al ser cristiano, tú no podías estudiar en ciertas cosas Claro. y eso. Entonces, ya en esa parte, mi familia nunca, siempre fue creyente en Dios y nunca creyente
en el comunismo ni en Fidel. Por eso ellos no quieren que la gente vaya a las iglesias. Para que la gente crean en ellos, no solamente. O sea que lo que reemplazaba la religión Sí. era el propio régimen. Sí, el culto a ellos. Exacto, el culto. El culto Eso, a ellos. Claro, eso está, obviamente. pero no solamente en Cuba. Eso viene de, bueno, de la Unión Eso, Soviética. o sea, porque Cuba copia el esquema soviético. Ujú. Y entonces eso viene desde Stalin y todo, que la figura que hay que idolatrar Ah, Fidel. es la figura. Tú estás vivo gracias a representativa de Fidel, ese tú comes régimen. gracias a Fidel, tú vas a la escuela gracias a Fidel, tú tienes salud gratis gracias a Fidel. Mentira. Fidel es lo que te robó la libertad y te da un poquito de educación, un poquito de salud que lo pagas tú con tu propio dinero, porque al final los gobiernos no dan nada, los gobiernos administran el dinero del pueblo. Exacto. ¿Me entiendes? No dan nada. Exacto. Eso es lo que la gente piensa. Ah, no, que el socialismo no regala nada. Esto que estás diciendo tienes mucha razón y a mí es lo que más me enfada de los discursos de los políticos cuando dicen nosotros vamos a dar esto y vamos a dar lo otro. Ustedes no tienen nada que ver porque no crean nada, no tienen idea, no producen, no hacen nada. No sacan de su bolsillo. Exactamente. Toda la gente que dice, no, es que el gobierno nos está dando gratis. ¿Qué? ¿Te está dando gratis qué? Nada, nada es gratis. ¿Por qué, señores? Porque ese dinero sale del bolsillo de todos. Los impuestos de todos se están repartiendo entre diferentes personas o entre diferentes estratos de la sociedad. Pero no quiere decir que no sea gratis. El Estado no produce nada. Administra todo lo que nos quita por medio de los impuestos. Entonces, no se vayan con la finta de que el gobierno te está dando algo gratis. Por supuesto que no. No hay nada como tal. No hay nada como tal que se llame gratuidad. Porque siempre alguien lo va a tener que estar pagando. ¿Y qué es lo que sucede? Que mucha gente que no razona este tipo de cuestiones piensa que el gobierno es su benefactor y que el gobierno es el que le está dando de su bolsa. Sin embargo, lo correcto es pensar que de alguien más está saliendo ese dinero para poder dárselo a ellos. Entonces el socialismo es experto en vender todo este tipo de cuestiones. Yo te estoy dando, por mí comes, por mí tienes esto. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente se aferra a eso. Se aferra a todo lo que son las dádivas que le está dando el gobierno. Pero ¿qué pasa aquí? Mientras ellos están comiendo en la opulencia, mientras ellos y toda su familia y todo su séquito, todo su primer círculo, viven en una opulencia que ellos jamás en toda su vida lo verán. Sin embargo, este tipo de líderes y de gobernantes son como larvas que viven de la gente y que le están chupando la sangre. Es así tal cual. Entonces, nunca digan nada que hay algo como tal, como gratis o que el gobierno se los está dando. Porque no es así. Dinero no. Claro. El gobierno administra el dinero del pueblo. Es sacar de uno y poner para otro. Y aquí el gobierno se lo roba, porque aquí es lo que hacen. Sí. Y entonces lo que te explico. Mi familia, ya te digo, se dedicó siempre al cristianismo y a seguir a Dios y no entrar en la sociedad comunista. Yo me crié en mi casa con eso. Aparte que mi papá era preso político. Y entonces en mi casa siempre, ahí hacían mucha... hay una cosa llamada en Cuba que es que me recordó cuando yo vivía en Barcelona, me recordó llamado los CDR. ¿Vale? En Barcelona hay ¿CDR? CDR. Yo dije, coño, ¿cómo que aquí también hay CDR? ¿Qué es eso? Cuba, que los CDR, aquí en Barcelona se llama Comité de Defensa de la República. Aquí Ah, en Barcelona. ya. Entonces allá en Cuba se llama Comité de Defensa de la Revolución. Tío. Esos son los ojos de la dictadura en cada nivel de barrio. en cada cuadra, A en nivel cada de manzana. barrio. Uy. Vale. Ese es una persona confiable al régimen que le dan un teléfono en su casa para que el que diga, estoy cansado de este país, no aguanto el hambre, ese rápido llama. Un paréntesis, Sí, porque no ahora tú no vas a manches. entender por qué él te dijo le dan un teléfono en casa. Porque aquí en Cuba Sí. nadie tiene acceso Nadie a tiene un teléfono teléfono. fijo. Nadie tiene un teléfono. Todo te lo da el Para tener un gobierno. teléfono fijo, tú tienes que tener méritos como sederista, Ser como un integrante chivano. de esa organización. Ser un chivano. Tienes que hacer guardia, tienes que hacer no sé cuántas cosas Ser afín al voluntarias, régimen. tienes que donar sangre, tienes que hacer 20.000 O sea, ¿cómo? Que tu propio pueblo, tus propios vecinos te están espiando para ver si eres desleal al régimen. Carajo, esto es totalmente orwelliano. Algo había escuchado, pero muy vagamente. Pero ahorita que ellos lo confirman, digo, no manches, qué infierno vivir en un país así, donde no puedas ni expresarte justamente como yo lo estoy haciendo ahorita, porque si alguien te escucha de tus vecinos y pertenece a este tipo de comités, ya te cargó el payaso. O sea, ¿cómo carajos puedes vivir así? No entiendo. méritos para que te logren asignar una línea de teléfono fija. O sea, que yo entiendo que los CDR, un poco como el ejército ahora mismo en Venezuela, siempre están un poco mejor tratados, ¿no? Para estar ahí al final del No, régimen. a ver, no. Es que se Son conforman de los gente, mismos son- vecinos del barrio. Son gente adoctrinada que no tienen nada. Son los que peor viven. Porque como viven a la sombra del régimen, no tienen ni el valor de hacer un negocio, de vivir por atrás de la cortina, hacer un negocio para buscar un poquito más de dinero. No. Pero son gente que son afín al régimen, viven de la ideología. Claro. Y son los que más hambre pasan y los que peor viven, ¿me entiendes? Pero viven eso. Ellos viven ser revolucionarios de verdad. Para Viven hacerte por y para. Y hacer daño también. Para hacerte una pequeña anécdota, viajando un poquito en el tiempo, pero sin irnos muy lejos, en uno de los famosos éxodos que hubo en Cuba por los años 80, una amistad mía se fue de Cuba. Pero entonces en ese tiempo la gente que se iban era como que tú estabas traicionando a la revolución, a todo el sistema político. Y entonces iban a la puerta de tu casa a hacerte como un acto de repudio, te lanzaban huevos. Por irte de Cuba. Por irte ¿Qué? de Cuba.
Entonces, ese hombre, bueno, se fue, Entonces, le manches, lanzaron huevo, sí. qué sé yo. Es el parazo. Sí. Y entonces, cuando él regresa a Y te Cuba, gritaban con cinta. cuando él regresa, decían, gusano. Vete de aquí, no te queremos. Tú eres tal. una mierda para la revolución, tú eres una Cuando basura. el hombre regresa a Cuba, Ca- simbólicamente, compra un cartón Sí, de pero huevo y se ¿en lo qué tiempo regala. regresa? ¿En qué tiempo regresa? Regresan ya después cuando está el periodo especial. Sí. Es un periodo que no había nada en Ya Cuba. a partir de los años 90. Sí. Y entonces va a esa misma señora, la Que le presidenta lanzó de esa, huevo de esa en los CDR, 80 cuando estaban los y le lanzó el huevo y le dijo, mira, toma, esos son todos los huevos que tú me tiraste. Para que tú comas ahora. Claro. Y eso se No. repitió mucho en Cuba. Para que tú veas. Esa gente, los No. CDR hicieron mucho daño. Esa gente, un ejemplo, el que hacía un negocio, para poder buscar un poquito más, esa gente llamaba a la policía y hacía un negocio. Y mucha gente fueron presa por culpa de esa gente. Ujú. No, esa gente tiene, en Cuba el dólar fue penalizado. O sea, si hacías un negocio para ganar un poco más, te Sí. podías ir preso. Claro, Claro. claro. Porque en Cuba hasta Todo es ilegal. vamos a decir los otros días, no existía poder tener un negocio privado. Y hasta el que se plantara su propia comida, se cultivara algo, eso también mal. Depende. Depende. Si tú un vueltecito no, pero si ya era mucho que tú pudieras enriquecerte y no depender de ellos, te van a joder. Ah, no manches, esto está horrible. Yo he escuchado de primera mano algunas reflexiones, o digamos que me han platicado de personas, incluso mi mamá es una entre ellas. Cuando fueron a Cuba, yo no conozco Cuba, o sea, yo lo que conozco es por lo que escucho de este tipo de personas o por gente que ha ido a Cuba. Incluso conocí a un cubano que salió también de allá y que logró llegar aquí a Morelia y trabajamos juntos en un restaurante. Y te estoy hablando de hace, no sé, ya hace bastantes años, pero me platicaba unas ondas que en ese momento yo creía como que este vato me está choreando, me está contando cosas sacadas de la manga. Pero me decía que, por ejemplo, él cuando estaba allá en Cuba, trabajaba en un restaurante y que literal cuando algún comensal extranjero dejaba un poco de comida o alguna pieza de pollo, él a escondidas lo escondía en una servilleta y se lo tenía que sacar esa pieza de pollo. Algunas dices que estaban bien, otras que nada más les daban una pequeña mordidita, que las escondía y las envolvía en servilletas o en algún papel aluminio, no sé, pero que se las llevaba a su casa para podérselas comer allí. Porque decía, uy, no manches, o sea, voy a comer pollo hoy. Decía, no manches, o sea, ¿cómo crees? Igual mi mamá me platicó que cuando estuvo de vacaciones allá, pues obviamente ves lo hermoso de lo que es la ciudad, se ve todo muy bien y todo, pero que cuando te empiezas a adentrar un poco a lo que es la vida del cubano, que es una vida bastante lamentable. Y muchos de ellos, cuando haces amistad con estas personas, que luego como que te invitan a su casa y se sienten súper agradecidos, por ejemplo, cuando les das un jabón o la pasta de dientes o no se diga el gel para el cabello, que te lo súper agradecían. Entonces, imagínense vivir en una situación así. Es un infierno vivir en un país así. Entonces, pues es lo que yo sé, lo que me han platicado y la verdad es de que no dudo. Hasta sí me gustaría ir a Cuba para conocerlo y saber y vivir de primera mano esa experiencia. Pero con lo que me han dicho, la verdad es de que no dudo que sí suceda. Entonces, espérate, para seguir contando, porque yo soy mi pensamiento, sí, ya viene de familia cuna. Mi papá es preso político en el 89. ¿Por qué? Preso político porque él, a ver, porque cuando se no había nacido en el 23, voy a recordarme bien porque esa fue su primera causa. Creo que es, porque no me acuerdo bien, yo sé que le hicieron un número 8. Bueno. Él empieza a escuchar una radio que entraba en Cuba de Miami. Que le hicieron un número 8. Sí, número 8 como una cama, que le montaron un Una caso. trampa, como Porque, que a una ver, trampa, en Cuba o- nadie va preso por preso político. Vale. Te inventan Tú algo. vas preso por preso común. Sí, por preso un escándalo común. público, Pero eso por no un sabe quién es verdad, desacato, sí. por algo así. Bueno, en fin, mi papá es preso político. Y entonces, ya que siempre él nos cuenta de la prisión que tuvo, no sé qué. Exactamente, la primera no me acuerdo por qué fue, pero sí fue una prisión mala porque tuvo en Boniato una prisión muy mala ahí en Cuba, en Prisión de Santiago de máxima Cuba. seguridad. Sí, que es muy. Porque vi lo de Daniel Rojo, que hablaba de la prisión de aquí, que el cubano le dijo que no, y es verdad que la Ahora vamos a ver qué más dicen acá adelante. La verdad es que el podcast está bien largo, dura un poco más de 2 horas. Entonces, pues obviamente no voy a reaccionar a las 2 horas, pero vamos a ver más adelante si tratan algún otro tema interesante. Vamos a saltarnos más o menos como por aquí, porque si no, esta videoreacción se va a hacer larguísima. A ver. ha habido algunos Han que han habido venido. misiones a O Italia. sea, que los en- profesionales cubanos están por todos lados. En Sí. Djibouti, vamos. No sabía esto. Sí, 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 pero es en Perú, esclavitud. en Bolivia, en Sí, sí. Ecuador. Ujú. Por todos sitios. Sí, es como una propiedad del En, régimen. en Angola, Sí. en muchos países de Yo te pagué, África. tú estudiaste gratis y tú tienes que irte para allá ahora por mí. Y yo recaudar bastante dinero por ti. Y darte una alquilera y yo me quedo con la mayoría. Por irnos ahora un poco a la historia de Cuba, o sea, a cómo se va sucediendo todo esto en el tiempo, ¿dónde creen que es un buen punto de partida representativo para empezar? El 59, Vale. donde empieza todo el mal, la maldición que le cayó a Cuba. Vale, porque antes del 59 miramos una A ver, ventana antes y... del 59, mira, te explico. La Habana iba a ser la copia de Las Vegas.
Wow. No, La al Habana- lado de La Habana. En el... Sí, pero en La un Habana, valle. a ver, pero en La Habana estaba el Hotel Nacional, que lo hicieron los empresarios norteamericanos, el Hotel Nacional. Estaban en los años 50, La Habana Libre, en La Habana Era circulaban, La Habana Hilton. circulaban los Cadillacs de lujo. Cuba fue el primer país de Latinoamérica en tener televisión, en tener radio, en tener ferrocarril. No, en la década ante la década del 50 existían 5 capitales en el mundo. New York, Londres, París, La Habana y Buenos Aires. Todos los artistas a nivel mundial de aquel tiempo tenían que pasar por La Habana, por el Hotel Nacional. Yo he escuchado que en La Habana, en esa época en la que hablan ellos, que sí era una época de pujanza, que era una época donde había casinos y se movía muchísima lana, muchísima plata, y que realmente sí pues llegaban grandes líderes de muchos países, llegaban ahí a hacer fiestas, a apostar dinero, incluso que también se lavaba mucho dinero ahí, pero que sí fue un tiempo atrás un país que tenía mucha bonanza, muchísima bonanza, y que a partir después de que cae Batista y que Fidel entra al poder es cuando se empieza a echar a todo este tipo de empresas o estos extranjeros que estaban de alguna manera generando riqueza en la isla, y es cuando empieza Cuba a caer en la miseria. Pero bueno, ellos pues lo vivieron, ellos sabrán mejor que nada cómo fue la historia de su país y de cómo inició todo esto. Nat King Cole, todos esos artistas, vamos, Bueno, de aquellos años. ¿cuántos españoles emigraron después de la posguerra para allá? Exacto. A buscar mejor vida y hicieron fortuna. Mucha gente. Mucho canario. Mucho canario, Mucho gallego. canario, A ver, gallego, emigración Sí, gallega. yo- El mismo Fidel Castro familia- es el hijo de papá. gallego. Sí, papá de Galicia. sí, no sabía. Sí, Sí, los sí. Castro y los Rus son de Galicia. Es que también te explico una cosa. Yo lo que no pude lograrlo sacar la nacionalidad de, pero mi familia también son de Galicia. Son de Pontevedra y de Fordelrey, sí, Fordelrey, Pontevedra y de Tui en Vigo. Mi bisabuelo me pidió Castiñeira. Vale. Muy gallego. Muy gallego. Sí. Muy gallego. Sí. Bien. Y entonces Cuba era una joya. Cuba, Entonces, todo lo Sí, primero se era probaba una en Cuba. joya. Entonces, casualmente fue el famoso 26 de julio, ahora que pasó, que en Cuba siempre lo celebran como el Día de la Rebeldía Nacional, porque fue cuando el famoso Fidel Castro asalta una de las principales fortalezas militares que había en aquel entonces en Cuba, que era en Santiago de Cuba, el famoso cuartel Moncada. Lo mataron a todos, menos a 2 o 3 que fueron los Y que a se él perdieron. que nunca llegó. Se perdió. Ahora vamos a ver qué más hay por acá. Es que es muy largo el podcast, entonces quiero ver si veo algo más interesante. Obviamente, pues si quieren ustedes lanzarse a verlo, pues véanlo completo. Yo solamente estoy reaccionando a los pedacitos que voy a estar acá porque ya para no hacer esto titánico. Entonces, vamos a ver. No hay Halloween. Esas cosas no existen. Claro. Porque eso son cosas de capitalismo, según ellos. Ahí hay que celebrar la fecha cuando triunfó el 1 de enero Fidel y el 26 de julio. Curioso. En Cuba, el 1 de enero, antes de decirte feliz año nuevo, te dicen feliz aniversario del triunfo de la Sí, revolución. sí, Wow. sí. Antes de decirte feliz año nuevo. Wow. Nah, Y entonces te digo, nah. yo conocí, son varias cosas que le va pasando a un inmigrante. Y llorar. Y entonces también creo que cada inmigrante conoce una familia que te acoge. Y la familia que me acogió a mí es una familia que es de derecha. Totalmente de derecha. Y hablamos sobre debatimos sobre esto. Ellos son votantes de Vox también. Antes era PP, ahora Vox. Y yo, mira, yo soy un inmigrante, soy mestizo. Y ellos conmigo me han tratado como la familia que yo tengo en Cuba. Qué bueno. Y entonces, chingón, sin embargo, te cuento ahora. Qué bueno. Conocí a un chico en Barcelona, que él, no voy a usar su nombre, pero bueno, él al principio aquí me trató muy bien. Me enseñó a andar en un metro, que nunca había visto un metro. Me llevó de fiesta, me invitó a quedarme en su casa, no sé qué, todo muy bien. Hasta que yo le dije que yo no pensaba como él. Ya. Porque él era de izquierda y yo le dije, ¿cómo yo voy a ser de izquierda si yo me he ido de la izquierda? De ese día para acá, que yo le dije, yo no apoyo tu idea ni de feminismo, ni de ecologismo, ni de veganismo, ni de nada de eso. Yo creo en Dios y creo en la libertad, y lo más cercano que hay aquí a la libertad del ser humano es la derecha. Uy, desde entonces se lo empezó a ver como su enemigo. Es que eso es típico, ¿no? Típico de la gente que, digo, no todas, porque no voy a caer también en una falacia de generalización ni de absurdas generalizaciones, pero la gran parte de las personas que tienen ideas de izquierda y que no razonan un poco todo lo que han vivido los pueblos donde se han implementado estas ideas del socialismo, y en cuanto no piensas igual que ellos, ya eres de lo peor. Te empiezan a poner calificativos tan absurdos como es que tú tienes una mente neoliberal, es que tú no sabes, es que el capitalismo te esclaviza, y en algún punto creo que pueden tener cierta parte de razón. Pero en realidad, en serio yo les digo, yo prefiero vivir o bajo un esquema capitalista que uno socialista. En realidad, yo creo que el capitalismo, si bien genera mucha riqueza, también puede generar pobreza, pero por lo menos tienes la bendita libertad de escoger. Bajo un régimen
socialista no hay tal libertad. Entonces, si te quitan esa libertad, ¿qué es lo que tienes? ¿Pura miseria? ¿Pensar igual? ¿Todo igualado hacia abajo? No, prefiero yo vivir bajo un esquema capitalista con todos sus males y con todo lo perfectible que puede ser el capitalismo, pero yo en un sistema socialista o comunista, olvídenlo, porque no podría estar haciendo esto, no podría hablar libremente, no podría expresar mis pensamientos, no podría decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y sin embargo nos podemos respetar y tener diferencias de pensamiento, pero en un sistema socialista o comunista el pensamiento es homologado y todos tienen que pensar igual. Porque en cuanto tú seas un disidente, en cuanto tú pienses diferente, eres lo peor, eres un apestado, tanto para la sociedad como para tu propio país, para tu propia gente, para tu propio gobierno. No, señores, la verdad es que en realidad sí, el socialismo y todas estas ideas comunistas son un verdadero mal para las sociedades, porque terminan por marchitar al ser humano. Entonces, a ver, vamos a ver qué más dijo. Yo creo que un poquito más y ya, porque sí está bastante largo el podcast. El capitalismo, el libre mercado, no estoy de acuerdo contigo. Y ese chico de ahí para allá, más nunca me habló. Este es un tema que quiero tocar, me parece muy interesante, ¿no? La tendencia tan fuerte que ha entrado en Europa o en los países más desarrollados, más acomodados, diría más bien, más que desarrollados, sobre el veganismo, ¿no? Como el veganismo en Cuba. ¿De qué me estás hablando? En internet que circula, que dice, yo no como ni huevo, ni carne, ni tomo leche, ni nada. Dice, ¿y tú que eres vegano? Y dice, no, cubano. No, man. Oye, está cruel ese chiste. Mira, de que yo llegué aquí, yo vi la cantidad de carne que hay aquí. Carne de cordero, carne de pavo, carne de ternera, carne de cerdo, carne de pollo. El marico que aquí es muy bueno. En Cuba es un país que está rodeado de mar y tú no comes pescado. Coño, ¿y eso? Sí, de verdad. Dieron la noticia, cogieron a unos pescadores en el sur de Isla de Pino, allá en Cuba, y le echaron 2 años de prisión porque lo cogieron con 2 sacos de langosta. De verdad. No. Como si ellos fueran los dueños del mar. Mira, en toda la conversación no había caído yo coño, porque no pescan. No había caído. No, te cogen con 3 pescaditos más o menos y te meten una multa. Y si te cogen con mucho, te meten preso. Y no te pueden ver pescando con redes ni nada Y tampoco. encima que podrían comer langosta. Sí. No, langosta pueden haz lo que yo di, pero no lo que yo haga. Tú no, pero ellos sí pueden comer langosta. No, yo sí. Y comen carne. Eso es para ellos. Y entonces con el veganismo ese, no, que yo como tofu. Y yo, ¿como carne? Que la fotosíntesis eso es lo que va a hacer. Y oye, fíjate que es muy gracioso. Tengo un amigo que es marroquí. Él nacido aquí, de familia marroquí, me llevo muy bien con él. Y él me dice a mí, oye, tío, vete a hacer Ramadán. Y yo, ¿qué Ramadán? Hombre, si me pasé 26 años en Cuba haciendo Ramadán. Voy a venir yo a hacer Ramadán aquí. El Ramadán. Y el Ramadán también en Cuba yo que no hay nada, ni comida, ni se levantaba y no comía hasta que apareciera tu papá traer algo. Voy a hacer Ramadán. Ok, gente. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video. Y la verdad que sí es una situación complicada, la que están viviendo actualmente en Venezuela, por ejemplo, en Cuba. Y lo más preocupante es los países que están apuntando a esas políticas cuando está probado y recontra experimentado de que no funciona. Y repito, como dije anteriormente, el capitalismo podrá tener muchísimos defectos, podrá tener cosas que se deben de cambiar y que se deben de mejorar, pero en realidad ha probado que ha sacado a mucha más gente de la pobreza que bajo un sistema socialista o comunista. Entonces aquí es como que tenemos que reflexionar para los que estamos afuera y que no estamos viviendo ahorita en un país con esas condiciones, con ese tipo de ideologías impuestas desde chiquillos o desde chiquitos. Pero imagínense, escuchar el testimonio de este tipo de personas que salieron y que en la gran mayoría de ellos, yo no he escuchado ningún cubano que se exprese mal cuando sale de Cuba y que llega a estar en otro país, dicen que fueron lo mejor que pudieron hacer. O sea, yo nunca he escuchado a un cubano que diga estoy arrepentido de haberme salido de la isla y quiero regresar a Cuba para seguir viviendo ahí y bajo el régimen socialista, salvo que trabajes, obviamente, pues para el gobierno, que tengas una buena posición burocrática en el gobierno. De esa manera, pues estás protegido y vives tranquilamente a expensas del pueblo. Pero alguien común y corriente que haya salido de Cuba y que esté viviendo una vida distinta en otro país, sobre todo si es un país capitalista, ven una diferencia abismal, ven una diferencia enorme y prefieren estar 1,000,000 de veces en un país, si ustedes quieren, hasta de LATAM, que está un poquito más, pues sí, vamos a decirlo como es un poquito más jodido, pero nunca como o pensar en regresar a Cuba. Jamás, eso es inconcebible. Entonces yo con este tipo de testimonios que veo de la gente, la verdad es que sí aprecio la libertad y también
digámoslo de alguna manera y como es, sí me preocupa un poco que se estén apuntando mucho hacia medidas que apuntan a igualar, homogenizar las cosas. Y ya saben cómo son los políticos de hábiles para venderlo y decir, no, es que miren lo que pasa, es que es para el bien común. Y entonces está perfecto. Por supuesto que coincido con muchas cosas para tener un bien común como sociedad, como comunidad. Pero cuando empiezan a meter la cuña un poquito más, un poquito más, un poquito más, y por ejemplo todo esto que estamos viviendo de que se quieren acaparar cada vez un poco más y más y más y más de poderes aquí en nuestro país en la cuestión política, eso sí que me preocupa. Y no es de que yo vaya a hacer un escándalo ni que diga, ya somos Cuba o somos Venezuela. Por supuesto que no, pero hay que estar muy alertas y en su momento poder hacer un equilibrio, un contrapeso como sociedad, porque hoy lo que estamos viendo en México es de que cada vez están acaparando más los poderes y eso sí me preocupa. Yo sí soy un fiel, creo en los contrapesos, creo que una democracia más o menos sana debe de haber un contrapeso y que no sea solamente la voz de un líder el que diga hacia dónde vamos a ir y que no haya ni quien chiste ningún contrapeso para poderle decir no, hasta aquí no. Y eso sí me preocupa porque en todos estos tipos de países se ha visto que han empezado a tomar los poderes. Poco a poco van concentrando el poder, van concentrando más y más y más facultades y en su momento pues se puede tornar un poquito ya más complicado y ya cuando nos demos cuenta ya estamos con el lodo hasta el cuello. Ok, señores, bueno, pues muchísimas gracias. Por favor, no olviden, suscríbanse, compartan, comenten qué les parece a ustedes, cómo vieron esta charla de los cubanos. Les digo, está muy largo el podcast, pero láncense ustedes a verlo completo. Yo sí lo voy a ver también completo porque sí me parece interesante escuchar a ellos. Entonces, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse. Adiós.